Buenas tardes a todos. Aquí yo otra vez con otro video tirándole tierra a la operatividad filosofista inscrita en la ciencia. Sí, porque en estos tiempos, así como como es popular decir toda una sarta de estupideces relacionadas con la conducta humana, con la realidad y en general con cualquier cosa, también se ha vuelto muy de moda por parásitos filosofistas que piensan que son científicos el decir que porque algo ocurra inscrito en el sistema de la ciencia, entonces de alguna manera eso es el sistema. Eso es lo, la cosa a la que alrededor se forma el sistema. Por ejemplo, el sistema de la ciencia no es la ciencia, sino aparte de implicar ciertas cuestiones de ella, son las implicaciones alrededor de la ciencia. Por ejemplo, las instituciones, los científicos, la propaganda, las influencias, así como el sistema del arte, no implica necesariamente el arte como una entidad definida y estructurada, sino las implicaciones inscritas dentro de ese sistema, como pueden ser el valor de las obras, como puede ser los curadores, el pintor, qué es arte, qué no lo es, etcétera, etcétera. Por lo cual, esta distinción es muy importante decirla, porque piensan algunos que por el hecho de que haya una caterva de ideólogos en la ciencia que se pretendan llamar a sí mismos científicos, eso es lo que es la ciencia, cayendo en un error categorial. Una cosa es el sistema desde el cual se deriva algo y otra cosa es el sistema en sí mismo. La ciencia en sí misma es un sistema porque no implica solo una definición cualquiera como si fuera filosofía, por ejemplo. Ese parasitismo, una definición y ya con eso, porque no es nada realmente serio. La filosofía no es ni seria ni importante, ya que lo único para lo que sirve actualmente es para la defensa de ideologías. Lo que es importante es estudiar la historia de las corrientes de pensamiento para descubrir todas sus falacias que se la pasan cometiendo y todos los abusos de su propia disciplina que hacen. Pero en sí misma la filosofía ni es importante ni realmente vale nada. Entonces, uno de los problemas que existen inscritos en el sistema de la ciencia a través de ese parasitismo filosofista es este proceso en el cual el tratadista nunca sale. Ya hablé sobre tratadismo en casi 2 horas en un video que se llama El tratadismo, o lo que los idiotas llaman fundamentalismo científico, cosa que no hay. Lo que hay es un fundamentalismo filosofista inscrito en el sistema de la ciencia que busca hacer pasar a corrientes filosóficas como ciencia. Pero de ciencia eso no tiene absolutamente nada, porque no explica nada, solo crea un subterfugio para justificar una ideología que proviene de la filosofía. Entonces, quisiera extenderme un poco sobre ese círculo eterno en el cual el tratadista cae. Primero que nada, el tratadista en el primer error el cual comete, aparte de, bueno, existir, es el de asumir. Como ya he mentado muchas veces en el pasado, toda filosofía parte de asunciones que podríamos llamar prenociones sobre la realidad. Estas prenociones no demostradas y que son meras asunciones adscritas a los gustos de la persona, no se fundamentan principalmente en un querer de algo o en una esperanza sobre un algo, mas ellas no tienen prácticamente ninguna correlación ni ninguna existencia. Lo que están explicando no existe, es real porque solo desde sus ideas puede encontrarse una explicación y una descripción, ya que se tiene que depender exclusivamente de las ideas y no de una materia exterior a ellas, entonces no existen esos, digamos, sistemas, los cuales, esas prenociones.
ya que se parte de estas prenociones, va construyendo conocimiento alrededor de querer justificarlas. Por ejemplo, 3 prenociones: existe el inconsciente, los freudianos. ¿Y por qué existe el inconsciente? Porque la filosofía lo dice. Y ahorita vamos a ver sobre la siguiente asunción, el nivel de asunciones. Existe la lucha de clases por los marxistas, y en el caso de los liberales, de las libertades económicas se desprenden todas las libertades. Esas 3 categorías, esas 3 distintas prenociones conforman toda una serie de sistemas de pensamiento alrededor de ellos, no con el fin de demostrar eso, sino con el fin de asumir y de justificar todas las construcciones alrededor de esa idea. Por lo cual, el tratadista parte de esto, ya sea que pensemos que la conducta existe en un vacío y lo social lo determina todo, cayendo en ese error categorial en el cual le atribuimos la existencia de lo biológico a lo social, lo que significa que de lo químico directamente se pasa a lo social. Buena suerte defendiendo eso. O ya sea que asumamos que la filosofía explica algo, o que la lógica de hecho tiene que ver con la verdad. Toda esa categoría de prenociones son asunciones que después con un sistema de pensamiento van a irse a justificar. En el caso, para centrarnos más específicamente en la ciencia, tomemos el ejemplo del ambientalismo en el sentido conductual, es decir, la teoría skinneriana, aunque esta ya viene desde mucho antes, al menos la skinneriana no es dualista, sino que es sociologista. En cambio, hay un ambientalismo no conductista, cognitivista, el cual, que por cierto, el ambientalismo conductista sigue siendo igual de pútrido que el cognitivista. El ambientalismo cognitivista se fundamenta en la idea de mente y en la idea de la voluntad y en la idea de autodeterminación, lo cual es paradójico. ¿Por qué? Porque a pesar de que asume esto, te dice que el ambiente determina la práctica totalidad de la conducta de los organismos, cayendo así en una paradoja en la cual te admiten que existe la mente y por lo tanto la autodeterminación, pero al mismo tiempo todo lo determina el ambiente. Si no fuera por factores socioeconómicos y todo ese montón de basura que no tiene ninguna clase de sustentación, porque toma al organismo como una especie de pasta esperando a ser moldeada y que no está compuesta por nada, porque ni siquiera los átomos se comportan de esa manera. Hasta los propios átomos, si tú intentas hacer algo con ellos o intentar modificarlos de alguna manera, estos responderán a esa estimulación. Pasa lo mismo con el cuerpo, pero esta ideología filosofista, que aparte también deriva de una ideología filosofista de la tabula rasa que desarrolló Locke en el siglo XVII, también toma de estos paramétricos para poder sustentarse. El organismo no está compuesto por nada, porque solo nada puede ser afectado por completo y sin ninguna clase de respuesta por otra cosa, y entonces así crea un sistema en el cual no se demuestra esto, sino que lo asume. ¿Y por qué lo asume? Porque si intentase demostrar esto, tiene que caer en crear categorías metafísicas para poder sustentarlo, como la que acabo de decir. Básicamente decir que el organismo no existe, decir que no está compuesto por nada, que es una especie de vasija, o que su mente es absolutamente moldeada y todavía te mete en la mente, y esto o aquello, con lo cual después intentan derivar una justificación, el adecuacionismo tético-praxial de toda... Bueno, no de toda la existencia, porque el adecuacionismo tético-praxial apenas empezó a operar por la Ilustración. Antes había un adecuacionismo porque la propia filosofía es adecuacionista, es decir, lo que hace la filosofía es partir de unas prenociones y adecuar la realidad a esas prenociones, no al revés, es decir, tener una observación, después generar una teoría para explicar lo que se está observando y así explicar con la teoría la realidad, no adecuar nada a nada, sino desarrollar una teoría y después explicar
la realidad con ella. La filosofía lo que hace es toma sus prenociones y a fuerza quiere meter a la realidad ahí dentro para después decir así funciona la realidad. Esto se trasladó al campo operatorio de los organismos y ahora... Maldita sea. Y ahora ya no bastó con solo adecuar la realidad a la teoría, sino también la conducta de los organismos. Y no solo adecuarla, condicionarla también. Es decir, a partir de esta teoría, así se comportan las personas y no derivado de las observaciones podemos establecer unas explicaciones, sino el mismo proceso de tomar la realidad y meterla por la fuerza en la teoría se hace ahora con la operatividad de los organismos, principalmente de los hombres. Así tenemos pues el caso más radical de esto son tanto el liberalismo como el marxismo, que están en el mismo grado de insensatez, ya que prácticamente dicen que todos se comportan según su propio sistema y ese sistema primero lo desarrollaron y después tomaron la conducta de las personas y convenientemente describieron la conducta, nada más eliminando todo lo que no servía y metiendo absolutamente cualquier cosa dentro de sus explicaciones. Liberalismo, otro tanto de lo mismo, que sin libertad para comerciar no tiene nada el hombre y no es libre y no puede usar su cabeza y no puede moverse, porque recordemos que si de la libertad económica vienen todas las otras libertades, yo no puedo respirar sin economía. Y a menos que nos pongamos a hacer paralelismos estúpidos entre las células y el comercio, que sí, hay gente que ha hecho eso. Las células comercian también. Sí, de acuerdo. No veo cómo eso me impida usar mi cerebro ahora mismo. Digo, si para las libertades económicas se deriva todo, bueno, Kant, no, digo, Platón, Epicteto, Cervantes, quienes fueron entonces, porque prácticamente fueron esclavos y los tres han trascendido, más Platón que los otros dos, pero igual trascendieron, lo que refuta irremediablemente esa tesis. La única razón por la cual se quiere libertad económica es para hacer todo un negocio. De este nivel de asunciones y se deduce la siguiente cuestión. La repetición. De este nivel y categoría de asunciones se deriva una siguiente cuestión que sería la repetición. Es decir, ahora que ya tenemos toda la evidente verdad de todo el universo, dada por nuestra dadivosa filosofía, ¿y cómo no vas a tener la respuesta a todo el universo si la has asumido? Entonces, a partir de esto se deriva la siguiente cuestión, que es la repetición. El tratadista es un idiota sin cerebro. Bueno, eso es mentira. En inglés hay una frase que no sé cómo se traduciría. Creo que usando la terminología de José Ingenieros, mediocridad intelectual, que se llama midwit. Algo así como un midwit es una clase de persona la cual tiene conocimiento, no es un hombre mediocre, pero tampoco diverge mucho de ellos, ya que traslada esa mediocridad a las cuestiones elevadas, entre comillas, es decir, a las explicaciones sobre la conducta humana, sobre organización social, sobre biología, etcétera, etcétera. Este sujeto, que me parece que lo correcto sería llamarlos intelectuales, ya que hablar de mediocridad intelectual es un oxímoron. El intelectual es un mediocre, ya que justamente lo único que sabe hacer es repetir. ¿Por qué? Esta clase de gente se caracteriza por ser lo suficientemente lista para periquear una narrativa, en el sentido de repetir como perico lo que dicen los libros, pero no para analizarla ni justificarla fuera de lo que esos libros dicen. Básicamente todo su discurso se sustenta en repetir lo que está en los libros, en los tratados o en donde sea. Así pues tienes a Juanito Pérez Paro Largo,
en su tratado sobre que el feminismo es de la igualdad, lo único que sabe decir esta clase de personas para defender eso es que la definición de feminismo, como dijo XY, bla, 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 es del feminismo busca la igualdad. Y por eso es verdad. Entonces, como eso es verdad, aquí tenemos otro orden de asunción. Es decir, no solo se asume en primer orden la teoría general, sino en los aspectos de los tratados o los libros se asume que lo que el otro dijo es verdad. Es decir, que porque lo dijo Gasset, que porque lo dijo Skinner o que porque lo dijo Freud, etcétera, etcétera. Como ellos lo dijeron, entonces es verdad. Aquí entonces tenemos que el tratadista es por fuerza un citacionista. Es decir, el citacionista es aquel que construye un discurso a base de solo estar citando. Citar sin demostrar. Citar para justificar, me parece que esa es la perfecta descripción de lo que es el citacionismo. Una terrible crisis que está en toda la ciencia porque parecieran los malditos tratados ahora casas de citas, en la cual se parece que porque si no tienes 840 distintas fuentes en lo que estás diciendo no vale absolutamente nada, razón por la cual los tratados cada vez estén haciendo más y más mediocres, porque este proceso está incrementando prácticamente de forma exponencial. Es decir, como estos 40 sujetos dijeron esto, pues los junto a todos, como lo dijeron a ellos es verdad ¿por qué? Porque es ciencia y entonces después procedo a imponer esa visión y después que hagan lo mismo conmigo. Como lo dije yo, entonces es verdadero. Porque la gran mayoría de tratados no sale de eso debido a la precaria materia que tienen y debido a que su sustentación es básicamente este citacionismo. Se valen de 1 trillón de citas como una especie de prestigio espúrico con el cual pretenden que decir que como todo lo que ellos dijeron es verdad, entonces lo que yo digo es verdad. Y aquí se comete una falacia paradigmática. Hace un tiempo tuve un debate con una idiota, o un idiota, honestamente ni sé qué era. Decía que era mujer y hablaba como hombre. En el cual me dijo que yo estaba cometiendo una falacia de no sé qué. Y yo le dije, el hecho de que algo tenga una falacia no anula lo que se está diciendo a menos que sea una falacia paradigmática. En este caso, el modus tollendo tollens es una de esas falacias paradigmáticas. Básicamente esta falacia dice que si la sustentación de algo es una mentira, entonces eso en lo cual se está sustentando es una mentira también. Por ejemplo, si yo digo Pedro es Juan porque me lo dijo Carlos, si Carlos resulta que me estuvo mintiendo, yo estoy mintiendo también. En el caso de los tratadistas, prácticamente la totalidad de los tratados hoy en día se fundamentan en esto. Solo que, en una cuestión también, esos otros tratados también tienen que revisarse, por lo cual se podría decir que están más tendencialmente dirigidos a estar equivocados, por lo cual no se puede afirmar no pueden afirmar estos tipos que es verdad, porque no han ido a demostrarlo. Y lamentablemente podríamos prácticamente decir que están equivocados ramas enteras del conocimiento como podrían ser la sociología, la práctica totalidad de la antropología, el cognitivismo, el ambientalismo biológico, no esa pendejada de salvemos al planeta, sino el ambientalismo que deriva de la idea de la tabula rasa. ¿Por qué? Porque prácticamente toda su sustentación es una mentira que necesita manufacturar metafísica para poder sustentarse, de lo contrario no tiene ninguna sustentación. Y después se intenta abusar de las matemáticas para intentar justificarla, como si, por ejemplo, la estadística no fuera la pseudociencia de las matemáticas, porque según qué parámetros tomes a conveniencia vas a obtener los resultados que quieras, y gente muy habilidosa con la estadística sabe muy bien, y sobre todo esto
Cuando se trata de manipulación, los parásitos marxistas son unos dioses en ese aspecto. Saben muy bien qué parámetros tomar y a beneficio de qué para poder obtener el resultado que más los beneficie. La estadística ni siquiera se le puede llamar matemáticas debido a lo poco rigurosa que es. Entonces, se tiene este otro nivel de asunción, el cual está inscrito en la citación. Podría ser un tratado demostrando la existencia de Dios y solo necesitaría una fuente, y eso podría estar en lo cierto si la fuente es correcta, porque yo no necesito 50 trillones de nombres en mis fuentes para poder decir para poder hablar y para poder decir que lo que yo digo pues tiene sentido y fundamentación. Esa idea estúpida de que si no tienes 1 trillón de fuentes no vale nada, o de que si no está en un journal no vale nada lo que dices. Bueno, lo que ellos están diciendo no está en un journal, así que siguiendo su misma lógica no vale nada tampoco. Por lo cual, nada que diga nadie, si no está en un journal, vale absolutamente nada para hacer ciencia. Y desde ahora, vamos, yo recuerdo algo llamado el escándalo Sokal, por ejemplo, en el cual no necesariamente lo que esté en un journal es verdad, justamente porque, vaya, es que los hombres no son deidades y también tienen intereses, también mienten, también se equivocan, también son unos hijos de puta, los cuales les encanta manipular, también están al servicio del dinero que les pagan. Quién sabe, no lo sé, digo, ya que tanto nos encanta decir vamos a las fuentes materiales, a los contextos materiales, pues entonces igual y deberemos de empezar a tomarlos en cuenta, ¿no? Digo, ¿qué tan más manipulador puede ser que aquel que se presenta como el Salvador y no como los demás? Ahí se los dejo encargados. Entonces, este otro nivel de asunción, que no se malinterprete, citar a alguien, no hay problema para que funja como fundamentación siempre y cuando eso que se diga no se tome de forma dogmática y de hecho se expanda. Si yo digo, según como dijo Montaigne, todas putas, todas putas. Básicamente eso es lo que están haciendo estos parásitos filosofistas que se creen científicos, cuando en cambio se tiene que decir, bueno, esto me recuerda que una vez, como dijo el hidalgo Michel Eichen de Montaigne, todas putas. Y verás, si tomamos en cuenta estas otras cuestiones en conjunción con lo mentado con él, como por ejemplo, pues que todas son putas y aparte cada una es más puta que la otra, pues entonces se confirma tanto lo que él dice como lo que yo estoy diciendo. Pues todas putas y todas más putas una que la otra. Así es como se debería de citar, y así es como el propio hidalgo Michel Eichen de Montaigne lo menciona, que él solo cita para explayar su conocimiento, no para repetir lo que otros ya dijeron, y siempre que cita lo desarrolla en el ensayo en el cual lo hace, lo demuestra o lo refuta. No simplemente dice como lo dijo Séneca o como lo dijo Platón y ya lo va y lo asume como verdad. Y básicamente así es como funciona todo este sistema parasitario de asunción en segundo orden. Asumimos la filosofía, asumimos que lo que dicen es verdad porque journal, porque ciencia, y después solo repetimos una y otra vez lo que ellos dijeron para al final del día llegar al último estrato, la imposición. Es decir, asunción, citación, repetición, imposición. En este caso, la imposición vendría de que como tenemos la verdad absoluta y como la empirical science nos está dando la razón, curiosamente solo repitiéndola y asumiendo que porque clama ser algo ciencia ya lo es. Recuerdo los journals de parapsicología o cómo la alquimia se presentó como ciencia o cómo el flojisto se pensaba que era ciencia o cómo el éter se pensaba como ciencia porque así se presentaba. Y bueno, qué curioso que ninguna de esas cosas haya resultado ser parte de la ciencia. El hecho de que algo se presente como ciencia, de hecho, es la primera alarma para considerarlo como no una ciencia.
Justamente porque lo primero que va a hacer algo que intenta falsificar otra cosa es parecérsele lo más posible a ello. Esa es la razón por la cual la filosofía, con tal de validarse, tuvo que inventarse eso del cientificismo. Es decir, que si no es que el conocimiento no existe, si no es el cientificismo, es esa postura filosofista que dice que solo la ciencia puede producir conocimiento. Pero a los que dicen esto para intentar imponer su parasitismo filosofista, antropologista como conocimiento, tienen que decir cuándo la filosofía puede demostrar algo fuera de la lógica. Y fuera de la lógica no tiene ninguna forma de demostrar absolutamente nada a menos que operacionalice lo que está diciendo. La filosofía puede decir nada existe y todo es una generalizada esquizofrenia por la ilusión de los sentidos y cada uno vive en un mundo encerrado en su mente. ¿Dónde está la demostración de eso fuera del vacuo verbo? Razón por la cual la filosofía es prácticamente inútil. Esa estupidez del cientificismo desde la filosofía no tiene sentido ni defensa. El cientificismo es necesario justamente para evitar todo este desastre porque todo esto es basura filosofista. Es totalitarismo en el sentido de imponerle a todos un discurso único fundamentado desde una ideología. Es autoritarismo en el sentido de que se toman determinados discursos o sujetos como autoridades incuestionables. Se parte en el autoritarismo de la propia naturaleza de la filosofía, que como parte de asunciones de la naturaleza, entonces lo que está diciendo es básicamente porque lo digo yo y por eso existe. Y todo el resto de eso es solo una justificación para volver a decir porque lo digo yo. Y aparte de todo eso, está todo ese solipsismo, esa metafísica, esa negación de la estructuración de la naturaleza. Por eso es necesario el cientificismo. Si el cientificismo de hecho estuviese impuesto, no tendríamos ese ambientalismo, no tendríamos ese mentalismo, no tendríamos ese cognitivismo y sobre todo no tendríamos este tratadismo. Ahora, la imposición radica en que como tenemos la verdad y todo lo que estamos haciendo es por el bien de todos, es lo bueno, es lo correcto, entonces se deriva de que por el bien de toda la humanidad tenemos que imponerle esto a todo el mundo y si no están de acuerdo con nosotros, como somos la ciencia, entonces lo que vamos a hacer es censurarlos, vilipendiarlos y después matarlos, ya que no podemos permitir en el mundo de la ciencia que gente mentirosa esté vagando por ahí, sobre todo porque todos estos discursos siempre vienen de absolutistas, los cuales sin ningún problema de parásitos absolutistas, los cuales sin ningún problema pueden tomar a la persona que les da de comer y cortarles el cuello si se atreven a decir que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre y que por el hecho de usar falda eso no lo hace hombre. Ese es el discurso final. Digo, el propio marxismo explícitamente dice que todo el que sustente el sistema social evidentemente malo de los capitalistas hay que destruirlo con violencia. Básicamente hay que matarlos. Por lo cual, eso es otra inversión tética que a los parásitos marxistas dicen, nos cazan y nos están matando. No es verdad, quienes están haciendo eso son ustedes. Nada más que ahora están en las fases ya avanzadas, es decir, censura activa y fomento de hostilidad. Después ya va a ir a la directa cacería. Entonces, ya que existe toda esta miasmática parasitaria, solo queda la imposición. Y esa imposición se va a hacer acabando con cualquiera que se atreva a negar esto porque es la ciencia. Y de hecho no hay pensamiento más anticientífico que este, ya que se tiene que demostrar lo que se dice. Afirmaciones tan grandes como que existe algo como la mente requieren evidencia extraordinaria. Y lo mismo con el inconsciente, lo mismo con el ambientalismo. Lo mismo para con cualquier cosa. ¿Qué evidencia hay? Vacuo verbo. Eso no es evidencia de absolutamente nada.
Por lo cual, este es el ciclo eterno del tratadista. Asumir, asumir de nuevo, citar, repetir y después imponer. Nada de esto tiene nada que ver con la ciencia en absoluto. Y no podría haber cuestión más alejada de la ciencia que eso.